Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aleluya. Texto súper conocido dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Súper mega conocido el texto, y es un texto que siempre está bueno poder recordarlo en los momentos que nosotros estamos preocupados, en los momentos que nos sentimos ansiosos. La ansiedad tiene que ver, siempre decimos esto, con el exceso de futuro, con el preocuparse por lo que uno todavía no puede controlar, por lo que va a venir o por lo que está queriendo solucionar. Eso tiene que ver con la ansiedad, y siempre está bueno poder recordar este texto que dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y es algo que siempre tenemos que recordar. Pero como al pastor le gusta meterse un poco en líos también, y me gusta poder estudiar un poco el trasfondo de todo lo que dice, sabe que algo que tenemos que recordar, que siempre lo decimos, es que el lenguaje original en el que fueron escritos estos textos, las palabras tienen mayor profundidad, las palabras tienen mayor significado. Un problema que tenemos con nuestro castellano es que cada palabra significa esa palabra y nada más. No hay un significado más grande. Si usted dice, no sé, nada, ese nada significa nada y no significa otra cosa más. Un ejemplo súper inteligente de mi parte, pero para que se entienda. Sin embargo, en el griego, en el hebreo, en los idiomas en los que nos han llegado originalmente los textos que hoy forman nuestra Biblia, cada palabra suele tener un significado todavía mayor. Y cuando usted se pone a estudiar en profundidad y escudriñar lo que está diciendo la Biblia, se da cuenta de que el mensaje es todavía más profundo. Lo que Pedro está escribiendo en su carta, en su primera carta, es todavía muchísimo más profundo. Y es algo que quiero compartirles en esta tarde. En este texto, la palabra original griega utilizada para ansiedad es la palabra merimna. Yo sé que por ahí no se va a acordar, pero esa es la palabra, que realmente no significa ansiedad, sino que significa solicitud. Pareciera que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hoy vamos a ver que sí. Porque además viene de un derivado de otra palabra que se llama merizo, que significa repartir. Solicitud y repartir es lo que se refiere a la palabra ansiedad en el texto original griego. En este idioma ambas palabras están relacionadas con la atención, y es a donde nosotros direccionamos esa atención. Las diferentes situaciones que generan distracción en nuestra vida son aquellas que solicitan que nosotros le prestemos atención. Solicitan que nosotros pongamos todos nuestros sentidos hacia ellas. Cuando nosotros estamos preocupados o angustiados por alguna situación, esa situación solicita que yo le ponga todo mi enfoque hacia ella y que esté todo el tiempo pensando en ella. Entonces, la otra palabra es repartir, porque yo reparto mis emociones, reparto mis sentidos, reparto mis pensamientos a la solicitud que me está haciendo esa situación. Se da cuenta que tiene que ver con la ansiedad. Se da cuenta que el texto no está equivocado ni está mal traducido, sino que todavía es mucho más profundo. Entonces hay situaciones en la vida que quieren robarse toda nuestra atención, solicitan nuestra atención, y nosotros nos vemos repartidos en nuestras emociones para atender esa solicitud. Y esto termina sacándonos del propósito de Dios, porque nos hace enfocar en algo totalmente distinto. Nos saca de lo que Dios quiere hacer con nosotros para que estemos con todas nuestras energías repartidas en las diferentes situaciones que nos causan ansiedad, que nos causan angustia o que nos causan alguna preocupación. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Y cada uno de nosotros seguramente quisiera estar bien en su vida, estar cómodo en todas las situaciones, en todas las áreas, sin preocupaciones. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una idea más o menos de qué necesitaríamos para que nuestra vida sea cómoda. Alguno dirá, bueno, si yo tuviese tanto de ingreso mensual, tendría una vida cómoda, ya no tendría preocupaciones. Otro puede decir, bueno, si
quizás no tuviera esta afección en mi cuerpo, este problema de salud, esta dolencia en mi vida. Es lo único que necesito para estar fuera de preocupaciones. Y está bien. Otro diría, si tal o cual persona por cosas del Señor desapareciera de la faz de la tierra y dejara de existir, ya no tendría preocupaciones y habría paz en mi corazón. Y cada uno tendrá su motivo por el cual, o su idea de decir, yo con esto estoy hecho. Podríamos sonar muy santos y consagrados diciendo que lo único que necesitamos es al Señor. Si te tengo a ti, te tengo todo, lo tengo todo, tú eres mi plenitud, Señor, y sonaríamos re bien, quedaríamos re bien con el cielo, pero la verdad es que no siempre es así. Si yo le preguntara a usted, no me conteste, pero si se sincerara con usted mismo y dijera, ¿qué necesitas para tener paz? Tendrá algunas opciones para elegir. Obviamente todos sabemos como hijos de Dios que Él es nuestra paz. Lo sabemos y eso es una realidad, pero cada uno tendrá sus ideas de lo que necesita para conseguir esa paz. Ahora, el asunto con eso es que ninguna de estas cosas soluciona todo el resto de lo demás, porque ninguna de estas cosas que nosotros podemos tener como idea de paz son una fuente de paz en sí mismas, sino que solucionamos una cosa y vendrán otras preocupaciones. Pregúntele a la persona más rica del mundo si no está preocupada por nada y le va a decir que tiene muchos otros problemas, quizás no relacionados con el dinero, pero tendrá otras preocupaciones que el dinero no puede solucionar. Y todos tenemos alguna situación en la que quizás somos más vulnerables. Entonces, pensamos por ahí que si solucionáramos eso dejaríamos de preocuparnos, pero encontraríamos otra cosa que también se lleve nuestra atención, que solicite nuestra atención, en la cual nos veríamos repartidos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, a diferentes otras situaciones más. Ahora, por eso el Señor, cuando se encuentra con la samaritana en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13, dice que Jesús le dijo, todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Que necesitamos buscar soluciones en las cosas celestiales. El agua, lo que le decía a la samaritana, el agua de la tierra no te va a saciar todos los días. Las cuestiones que busques para solucionar en la tierra son soluciones temporales, porque la tierra es temporal. Pero si vos empezás a buscar soluciones en el cielo, si empezás a buscar soluciones en el reino de Dios, al cual ahora pertenecemos, vas a tener soluciones eternas, soluciones celestiales. Por eso necesitamos beber de esa agua y que nuestra vida sea una fuente que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salten para vida eterna. Necesitamos aprender a buscar en el Señor todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si yo busco soluciones en la tierra, el gobierno de la tierra va a ser el que y el sistema terrenal va a ser aquel que me gobierne. Sin embargo, si yo comienzo a depender de las cosas del cielo, el sistema del cielo va a ser el que me gobierne. Y me conviene que el cielo me gobierne. Me conviene. Porque es el Señor el que tiene todo para nosotros, pero yo no voy siempre a Él. Voy a buscar las otras soluciones que tengo más cerca acá en la tierra, que yo creo que tengo más cerca acá en la tierra. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, en el texto que leímos al principio, antes dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y que Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Ahora, la palabra para humillar también en griego es tapeinoo, y esta palabra está directamente relacionada con la palabra deprimir. El significado de la palabra deprimir es disminuir el volumen de un cuerpo por medio de la presión. Sabe que cuando una persona está depresiva, lo que está haciendo es rendirse y humillarse ante la presión que lo hace disminuir a través de los sentimientos y pensamientos de dolor. Disminuye, la persona cuando está depresiva disminuye y se rinde a esa situación que le causa dolor. Su alma dice, me rindo a esto y me aferro de este dolor. Eso es la depresión. Entonces la persona mengua,
Su alma, sus sentimientos captan la solicitud de esa atención y dice, me aferro a esto, me rindo a esto, me humillo a esto. Y lo que está diciendo es que si nosotros disminuimos, bajamos el volumen, realmente nos rendimos al Señor, Él va a hacer que nos exalte cuando sea el tiempo. Eso es deprimir. Eso es rendirse. Eso significa humillarse, rendirse completamente a Él y Él nos va a exaltar cuando sea el tiempo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, la persona en estado de depresión disminuye ante ese ambiente negativo que lo quiere rodear. Pero si yo me rindo ante la poderosa mano de Dios y comprendo que Él es esa fuente de paz y que realmente es Él el que puede traer solución a todo lo que me distrae, las cosas comienzan a cambiar. Pero también tengo que entender que el Señor va a ejercer una presión para que yo pueda cambiar. Yo necesito ser presionado por el Señor, porque eso es lo que a mí me empuja al cambio. Si yo estoy demasiado cómodo y las cosas están bien, me termino estancando. No es que el Señor quiere que las cosas estén mal, pero si yo no comienzo a ponerme bajo esa presión del Señor, me quedo estancado y no puedo ver lo que tiene para mí. Y cuando yo me estanco, el diablo puede hacer lo que quiera porque me ve cómodo, porque me ve pasivo, porque me ve quieto, estático. Entonces el diablo puede venir con cualquier idea. Total, yo ya me acomodé. Son esos momentos en los que la gente dice, bueno, ya está todo bien. Ya no oro tanto porque la verdad que mi vida está bien. Ya no necesito tener mis tiempos con el Señor porque tengo paz, mi familia está bien, mi economía está bien, está todo bien, entonces tengo paz. Y el diablo viene, te engaña y dice, total, está todo bien. ¿Qué me pueden hacer si todo está bien? Y ahí es donde somos más vulnerables. Por eso siempre necesitamos poder humillarnos delante del Señor. Por eso necesitamos arrojar nuestras coronas delante de Él. Entender que Él es nuestro Señor, de señores, y que Él es todo para nosotros. Amén. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha tiene dominio propio en todas las cosas. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Pablo está hablando acerca de los atletas, está hablando del entrenamiento, de la disciplina que tienen los atletas. Entonces dice, todo aquel que lucha tiene dominio propio en todas las cosas, está hablando de la disciplina de ellos. A la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Ahora, volviendo al griego, donde dice lucha, la palabra es agonizomai, que está relacionada con la palabra agonizar y tiene que ver con un esfuerzo vigoroso para alcanzar un fin. Por lo tanto, es necesario hacer nuestra parte, nuestro esfuerzo, y tiene que estar puesto en hacer la voluntad y cumplir el propósito de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos han dicho muchas veces o nos han hecho creer que la voluntad de Dios no es tan buena, que la voluntad de Dios es difícil. ¿Cuántas veces escuchamos que el evangelio es difícil? ¿Alguna vez escuchó que el camino de Dios es duro, que es difícil, que cuesta un montón, pero lo hacemos porque tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga nos va a llevar en las nubes y vamos a reinar en el cielo con Él? Aleluya, gloria a Dios. Y la última parte está bien, está precioso y es así, gloria a Dios por eso, pero la Biblia nos dice que el camino del Señor es difícil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por alguna razón le agregamos piedras y espinas al camino de las que Jesús no habló. La Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es el problema? Que yo no quiero hacer la voluntad del Señor, quiero hacer la voluntad de yo. O hacer la voluntad del Señor a mi manera, en la manera que a mí me quede cómoda. Entonces ya no es la voluntad de Dios, es la voluntad de mí. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Pero si yo entiendo que necesito morir a mis ideas, a mi ego, a lo que yo creo, y entender que su criterio siempre va a ser mejor. ¿Sabe que Jesús tuvo ese mismo problema acá en la tierra? Todos los que lo rodeaban entendían que Él era el Mesías. Entendían que Él era el Hijo de Dios. Entendían que Él había sido enviado al mundo para salvarlo. Pero todos querían decirle cómo hacer las cosas. Todos querían decirle cómo tenía que salvar al mundo. Querían decirle cómo tenía que ocupar su
su cargo mesiánico y hacer las cosas de acuerdo a la tierra. Y no confiaban en el criterio del Señor. Por eso nunca entendieron lo que a Jesús le tenía que pasar. Aun cuando Jesús en reiteradas veces le dijo, voy a ser entregado a los líderes religiosos, me van a torturar y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y nunca entendieron esa parte. Nunca la pudieron terminar de creer. No entendían por qué el Hijo de Dios tenía que ser asesinado. Entonces querían hacerlo salir de esa situación, sacarlo de ahí, y que él pueda sentarse en un trono a gobernar, ser el rey de Israel acá en la tierra y que todo esté bien. Pero lo que Jesús vino a hacer abarcaba el mundo entero. De hecho, el pueblo judío pensaba que todo era para ellos, pero Jesús quería abarcar a los gentiles también. Si no, nosotros no hubiésemos entrado en la escena. No hubiésemos entrado en la ecuación. Muchas veces no vamos a entender la forma en la que Dios quiere hacer las cosas. Pero si vos comenzás a caminar en la obediencia del Señor y entender que la idea de Él siempre va a ser mejor, y entender que lo que Él te dice sí va a traer resultados, y entender que cuando Él te manda eso va a dar buenos frutos, ahí las cosas comienzan a cambiar. Pero para que eso pase yo necesito morir. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es Cristo el que toma las decisiones. Es Cristo el que tiene que hacer las cosas. Es Cristo el que me dice a dónde tengo que ir. Los discípulos, ya los apóstoles, no tenían miedo a morir. Se sentían contentos cuando eran azotados. De hecho, hubo un tiempo, esto no está en la Biblia, está en libros de historia de la época, hubo un tiempo en que se había hecho tan famoso el morir por Cristo que había gente que ya iba a provocar para que los maten. Esto es real. Entonces, porque ellos querían morir por Cristo, ya ni era por el propósito, era el honor de morir por Cristo. Entonces iban y se ponían delante de los romanos, se ponían delante de todo para decir, Cristo vive, qué sé yo, para que los maten, para que los persigan y los maten. Ellos querían morir para decir, yo soy un mártir del Señor. Que ese es el otro extremo también, ¿verdad? Porque la idea es poder cumplir el propósito del Señor. Ahora, necesitamos aprender a clamar a quien tiene las respuestas y no enfocarnos en quien trae los problemas. Y les voy a decir algo que va a sonar duro, quizás hasta hereje, porque yo siempre tengo estas cosas, pero esto es una realidad y se lo voy a mostrar. Algo que tenemos que entender es que el Señor no responde a las necesidades. El Señor responde al clamor. La Biblia dice que el pueblo de Israel pasó muchas necesidades. Eran perseguidos, eran asesinados, eran maltratados, eran llevados cautivos, pero Dios dijo, escuché el clamor. No dijo, vi la necesidad de mi pueblo. Dijo, yo escuché el clamor. El libro de Crónicas dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos. El Señor responde al clamor de sus hijos, porque el clamor tiene que ver con rendirme y entender que vos sos el único que tiene la solución. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. La Biblia dice que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero que primero tenemos que buscar su reino y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. El Señor escucha el clamor. Nuestra tarea es clamar y entender que Él es la solución para todo y necesitamos rendirnos delante del Señor. Podemos rendirnos ante los problemas y dejar que esto se lleve nuestra atención y que repartamos nuestros pensamientos entre ellos, o poder darle al Señor toda esa atención y creer que Él puede solucionar todas las cosas. Todos tenemos algo que nos mantiene pensando en cómo solucionarlo. Todos tenemos alguna situación que viene a solicitar nuestra atención. Todos tenemos algo ahí que viene a llevarse nuestra atención, y nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad está repartida en muchas situaciones a veces.
en alguna enfermedad, en algo que necesitamos solucionar, algo que pasa con la familia, alguna cuestión económica. Siempre hay algo que solicita nuestra atención y nos quiere sacar del foco del Señor. Entonces uno por ahí tiene el deseo de rendirse delante del Señor. Bueno, yo voy a buscar al Señor y voy a creer y le voy a entregar todo al Señor, pero viene ese pensamiento cuando estás orando y tengo que hacer esto y tengo que solucionar lo otro y necesito ver cómo soluciono esto. ¿No te pasó nunca que estás orando por una situación y de repente ya dejaste de orar y te pusiste a pensar en cómo lo vas a solucionar? O a mí me falla el cerebro y me pasan a mí solamente esas cosas. Pero muchas situaciones hay que se quieren robar nuestra atención. Hoy es el día en el que el Señor viene con esta palabra para que puedas poner tu atención en Él. Si hay alguien hoy que está solicitando tu atención, ese es el Señor, porque Él tiene la solución. Nada más lo tiene. Entonces, necesitas poder clamar a aquel que tiene las respuestas, en lugar de hablar tanto del que te trae los problemas. En lugar de darle tanta atención a lo que viene a sacarte la paz. Amén.